Con la aprobación de 21 congresos locales y un voto en contra del Congreso de Guanajuato, la Comisión Permanente emitió la declaratoria de aprobación de la reforma que modifica 11 artículos de la Carta Magna para elevar a rango constitucional los derechos humanos. Representan un avance decisivo en la plena armonización del marco normativo interno con la legislación internacional en materia de derechos humanos. Entonces es el paso más importante que México ha dado en muchas décadas para que todas las personas cuenten en nuestro país con la protección de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Las 11 modificaciones a la Carta Magna fueron: en el artículo 1 constitucional se cambia el término de individuo por persona. En el artículo 3 se establece que las escuelas fomentarán el respeto a la dignidad humana que encarnan los derechos humanos. El artículo 11 estipula que por persecución política toda persona tendrá derecho a solicitar asilo. El artículo 15 prohíbe los acuerdos de extradición de reos políticos. El artículo 18 establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos. El artículo 29 enlista los derechos que bajo ningún motivo podrán suspenderse o restringirse, entre ellos, el derecho a profesar cualquier creencia religiosa e incluir a las preferencias sexuales como derechos a la no discriminación. El artículo 33 incorpora las garantías de audiencia a extranjeros antes de ser expulsados de nuestro país. El artículo 89 se refiere a que la política exterior y celebración de tratados internacionales que el Ejecutivo Federal celebre deberán apegarse a la protección y promoción de los derechos humanos. En el artículo 97 se indica que la Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal investigar la conducta de un juez o magistrado. El artículo 102 fortalece a las comisiones estatales de derechos humanos y se establece que si un funcionario público desacata las recomendaciones de la CNDH, el Senado podrá citarlo a comparecer para que explique su actuación. Además, será la CNDH y no la Suprema Corte quien investigue violaciones graves a los derechos humanos. También se establece que el juicio de amparo es competente tanto para violaciones a los derechos humanos contenidos en la Constitución como en los tratados internacionales, casos que podrán llevarse a los tribunales federales. Finalmente, el artículo 105 establece los asuntos que en materia de derechos humanos conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diputados y senadores de todas las fracciones celebraron la culminación de estas reformas. Que estas disposiciones obligarán al Estado y a las autoridades a ser más cuidadosos con los derechos de los ciudadanos. Que en caso de persecución por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo. Por causas de carácter humanitario, se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones. Es deber fundamental de todos denunciar las violaciones a los derechos humanos, proteger y promover la cultura de los derechos humanos, y este decreto es un avance de inmensa importancia en esa dirección. Este artículo primero es realmente el corazón, el centro de la reforma, porque reconoce explícitamente los derechos humanos y los diferencia de los que otorga el Estado, y por ende hay un pleno reconocimiento y protección constitucional. Reconoce que estos principios de derechos humanos tienen características propias. Son universales, son progresivos, son indivisibles, son en esencia cambiantes, tan cambiantes conservando la unidad de la dignidad humana. Hicieron un llamado al Ejecutivo para que su promulgación y publicación de estas reformas en el Diario Oficial de la Federación sea inmediata para poder entrar en vigor. Para Noticias del Congreso, Diana Espinosa.